Hola, un saludo para todos. Me da mucha alegría poder saludarles a usted y a su familia. Y oramos para que Dios siempre le respalde en su ministerio, que le dé sabiduría, que le dé discernimiento espiritual para ser un excelente líder para los discípulos que Dios les ha entregado. El tema para esta semana se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 9. San Marcos, capítulo 9. Del 33 al 37. San Marcos 9, 33 al 37. Dice así la palabra. Y llegó a Cafarnaúm, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El tema para esta semana es la grandeza de ser un servidor. La grandeza de ser un servidor. En esta historia Jesús va rumbo a una ciudad llamada Cafarnaúm. En el camino, durante el trayecto, sus discípulos empezaron a tener ahí dice una disputa, como un tipo de discusión, ¿verdad? Empezaron a haber una polémica, empezaron a haber un debate entre ellos acerca de quién era el más importante, quién era el más distinguido o quién iba a ser el líder entre ellos. Ellos estaban tratando de identificar o de saber de los 12 discípulos quién era el que estaba por encima de los demás. La actitud de los discípulos refleja la naturaleza de nosotros los seres humanos. Nuestra naturaleza siempre es tratar de ocupar los mejores lugares, de estar en los lugares de mayor influencia, de mayor rango, de estar por encima de los demás. Ese es algo como que la naturaleza humana trae, y eso ha sido causa de muchos problemas, de muchos conflictos, de muchos daños en todas las esferas de la sociedad. Entonces, lo que los discípulos vivieron o hicieron es algo que tú y yo hemos experimentado, hemos pasado en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en la célula, en el ministerio, en donde quiera. Siempre la naturaleza humana va a tratar de ocupar los lugares de primacía, los lugares de mayor rango de importancia, ¿no? Para el ser humano es muy importante, como vamos a estudiar hoy, es lo que todo mundo sueña con eso, ¿verdad? Pero el concepto de grandeza o de importancia es muy diferente en el reino de Dios que como es en el mundo. Eso es lo que hoy vamos a estudiar. Vamos a estudiar la diferencia entre el concepto de grandeza según el mundo y el concepto de grandeza según el reino de Dios. La grandeza de ser un servidor. Y lo primero que quiero destacar es que el concepto de ser el más importante desde el punto de vista del mundo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de la sociedad, de los valores, de las creencias, de las actitudes de la sociedad que nos rodea. Para la gente que no conoce la palabra de Dios, ¿qué significa o qué es ser el más importante o el más grande? ¿Cuál es el concepto de grandeza que impera en la sociedad actual? Dice el versículo 34, según la lectura, dice que ellos disputaban entre sí quién había de ser el mayor. O sea, toda la discusión que se generó en el camino es quién de nosotros 12 va a estar por encima de los demás. Esa palabra de quién había de ser el mayor, la palabra mayor
significa el más grande en rango de autoridad. ¿Sí? ¿Quién ocupa el rango más alto de autoridad? ¿No? En las empresas, en las instituciones siempre hay rangos de autoridad, ¿verdad? Hay puestos y cada puesto tiene un rango de autoridad. Entonces, mayor es la persona que ocupa el más alto rango de autoridad. Es el más importante. Es el que tiene una posición por encima o está superior a todos los demás. Entonces, dice, ¿quién va a ser el que va a estar arriba de todos? ¿Quién va a ser el más importante, el más influyente, el que tenga mayor autoridad que todos? En Mateo 11:11 dice así, cuando habla Jesús, está hablando de Juan el Bautista, dice Mateo 11:11, leo la Nueva Traducción Viviente. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, de todos los hombres, nadie es superior a Juan el Bautista. O sea, Jesús le está diciendo, mire, de todos los hombres que han vivido en la tierra, no hay ninguno que esté por encima de Juan el Bautista. Dice, sin embargo, hasta la persona más significante en el reino del cielo es superior a él. Entonces esa palabra superior significa mayor, que está el que destaca por encima de los demás, el que está a la cabeza de los demás. Y Jesús les contesta, entonces él sentó y llamó a los 12, versículo 35, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, la palabra primero es el principal, el más influyente o el más importante, ¿no? Entonces, mayor y superior están describiendo una posición de influencia, de liderazgo, una posición de importancia de una persona que ocupa el rango más alto de autoridad. Entonces, ese es lo que ellos querían saber, quién de los 12 va a ser el jefe de todos, quién de nosotros 12 va a ser el que lleve la voz de mando, el que dirija, el que tenga la autoridad para estar al frente, ¿verdad? Ahora, para los valores de la sociedad, del mundo le llamamos también, ser el primero o el mayor es ocupar el lugar de preeminencia, estar en la posición de mayor autoridad. Podemos traducirle así, tener todos los reflectores sobre él, ¿no? Todos los reflectores siempre los reflectores se van sobre la persona más importante, la más grande en rango, ¿verdad? Ser el más destacado o el más influyente, Entonces, los seres humanos, como les decía, eso no fue solo problema de los discípulos, es problema del ser humano. Nos esforzamos por llegar a la cima, ¿verdad? La mayoría están esforzándose. ¿Qué quiero llegar a la cima? Es que quiero llegar a lo más alto, es que quiero tener éxito, es que voy a luchar con todas mis fuerzas para escalar posiciones, para poder ocupar un rango de autoridad, de influencia, ¿no? Porque la idea que hay es que si nosotros llegamos a la cima, si nosotros estamos arriba en posiciones de autoridad, entonces demostramos que somos valiosos, que somos importantes. Ese es el concepto del mundo, ¿eh? Entonces, uno que tiene mayor rango de autoridad se le ve como es más valioso, es más importante, es más inteligente, es más influyente. Uno que está muy abajo en los escalafones de autoridad, pues esa persona no tiene como valor, no es significante, ¿no? Es una persona que secundaria, ¿no? Entonces, ese es el concepto que hay. Y bueno, también los discípulos tenían ese concepto, por eso ellos estaban ahí discutiendo quién de los 12 iba a ser el más importante, ¿no? Y los seres humanos se están esforzando, está luchando, está echándole todos los kilos para tratar de ocupar los lugares de autoridad, ¿sí? El problema con esa actitud si yo creo que el que ocupa el rango más alto es el más importante, es el más influyente, es el superior, entonces yo voy a esforzarme, yo voy a luchar, ¿verdad? Yo voy a hacer todo lo imposible para escalar en esas posiciones. El problema
es que se convierte en una obsesión que ocupa todo nuestro tiempo. Entonces, para lograr llegar a esos lugares de mayor influencia, hay que enfocarse, o sea, vivir para eso, ¿verdad? No hay tiempo para lo demás. Ponemos todo nuestro esfuerzo, ponemos toda nuestra atención, ponemos toda la carne en el asador para luchar, para llegar a alcanzar esos niveles de éxito que nosotros pensamos que es lo más importante. Y en el camino, como estamos tan apurados tratando de subir, de escalar, de llegar a posiciones mejores, se descuidan cosas importantísimas, como por ejemplo la salud. Muchos han colapsado su salud porque como están tan afanados tratando de subir por ese peldaño del éxito, de llegar a lo más alto del éxito, entonces puede colapsar su salud. Descuida uno a la familia, no hay tiempo para el matrimonio, no hay tiempo para los hijos, porque te absorbe, porque para poder llegar a la cima, porque poder llegar a lugares de mayor rango, necesitas dedicarte ahora sí en cuerpo y alma, tienes que estar ahí echándole el 100% y lamentablemente se descuida a la familia. ¿Y qué decir? Descuidamos la relación con Dios. Pues no hay tiempo para Dios porque en nuestra mente está, no, es que yo tengo que cumplir, es que yo tengo que esforzarme, es que yo tengo que llegar a la meta, es que yo quiero tener éxito. Y entonces estamos ahí luchando, trabajando con todas nuestras fuerzas para estar en posiciones de autoridad y descuidamos la salud, la familia y la relación con Dios. En Lucas capítulo 12, versículo 20, versículo 21, Jesús narra la historia de un hombre que le había echado los kilos, de un hombre que había trabajado arduamente, que se había fajado duro para llegar al éxito y lo había logrado. Era un hombre exitoso según los ojos del mundo, ¿sí? Lucas 12, 20 y 21, Jesús dice, pero Dios le dijo a ese hombre que estaba en la cima del éxito, que había alcanzado todas sus metas, ¿verdad? Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Esa es una pregunta muy, muy profunda, ¿verdad? Dice, hoy vas a morir. Y todo lo que todo tu esfuerzo, todo tu trabajo, todos tus sacrificios para llegar acá a la cima, ¿a quién se le va a quedar? ¿Quién lo va a heredar? Y escuche lo que le sigue diciendo Dios a este hombre. Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Wow. Entonces, como le decía, como si nosotros creemos que ser exitoso es estar ocupando los lugares de mayor rango de influencia, de importancia, entonces vamos a descuidar todo lo demás y le vamos a poner todos los kilos para llegar a ocupar esos lugares. Y como le decía, eso no es un problema de los 12 apóstoles, ese es un problema de la raza humana. Y el día de hoy muchísimas personas están enfrascadas en una batalla diaria, un esfuerzo continuo con tal de escalar, con tal de llegar a posiciones de influencia, de importancia, de liderazgo, de autoridad. Y están sacrificando cosas tan valiosas, tan poderosas como la salud, como la familia, como la relación con Dios, con tal de llegar. ¿Por qué? Porque para ellos es señal de éxito. Si estás arriba, eres exitoso. Si no, eres un fracasado, no sirves para nada. Entonces, por eso hay tanto esfuerzo de los seres humanos para escalar a esos lugares a costa de lo que sea. Muchas veces, tristemente, a costa de lo que sea. Entonces, ese es el concepto de grandeza que tiene el mundo, ¿verdad? El mundo dice, no, eso es lo más importante. No, pues si estar allá arriba, tener el lugar mejor pagado, y me voy a esforzar y voy a echarle todo lo que sé de mi parte para poder llegar ahí y tener éxito. Ese es el concepto de grandeza que hay en el mundo. Ahora, ¿cuál es el concepto de grandeza según el reino de Dios? O sea, como discípulo de Jesús,
no podemos tener la misma mentalidad que tienen los que no conocen a Jesús. Y eso es algo que tenemos que reflexionar hoy. O sea, si tú eres un discípulo de Jesús, tú no puedes tener la misma creencia, tú no puedes ver las cosas de la misma manera como lo ve el mundo. Dice el versículo 35, estamos en Marcos 9:35. Quiero leer la Nueva Traducción Viviente, dice así el versículo: Jesús se sentó y llamó a sus 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de los demás. ¡Wow! Ahora vamos a estudiar el concepto de grandeza según el reino de Dios. La primera parte estudiamos cómo ve el mundo ser grande, ser una persona exitosa. Ahora vamos a ver cómo ve Dios ser grande, ser una persona exitosa. Y Jesús manda a reunir a sus 12. En la sociedad judía se podía identificar rápidamente a la gente más importante, ¿no? Cuando había algún tipo de reunión social, tú podías saber quiénes eran las personas más importantes, las más grandes, las de mayor rango, viendo su ropa, viendo los lugares en los que se sentaban. Por ejemplo, mire Lucas 20:46. Lucas 20:46, Nueva Traducción Viviente, dice así. Jesús está hablando y le dice: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas, y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas, y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Entonces fácilmente tú podías saber quiénes eran los más grandes según el mundo, ¿verdad? Uno por el tipo de ropa, la ropa con el que salían a la calle, lo veían y wow, no hombre, esa persona, tan solo de ver su ropa, ¿verdad? Como dice, se pavonean en túnicas largas y sueltas, ¿no? Que como caminaban como en la alfombra roja, ¿verdad? Pasaban ahí como, ¿no? Lo más influyente, ¿verdad? Y todo el mundo sabía, wow, esa persona no es una autoridad, esa persona es alguien importante, no, o sea, viendo la ropa así y con el viento se les volaba, porque dice que sus túnicas estaban anchas y largas y bueno, se pavoneaban, diríamos nosotros, ¿verdad? Así le llamó Jesús. Entonces, cuando iban a las fiestas, a las reuniones en un banquete, había lugares que era la mesa de honor. Usted si ha ido a alguna celebración, siempre hay una mesa de honor. Y en esa mesa de honor se sientan la gente más importante de esa reunión. Bueno, pues a ellos les gustaba sentarse en esa mesa especial, ¿no? Ahí estaban para que todos sepan, no, nosotros somos importantes, no, nosotros somos gente pesada, ¿verdad? Gente de influencia. Y cuando iban a la sinagoga, que es como si fuera una iglesia, ellos se sentaban en los lugares de honor también, ahí en los primeros asientos, como diciendo, hey, aquí nosotros somos los líderes, aquí nosotros somos los meros, aquí somos los más importantes, los más influyentes. Entonces, pues en esa sociedad, cuando Jesús le dice a sus discípulos que quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar, ellos entienden, porque al ir a las reuniones sociales sabían lo que es los lugares, los diferentes tipos de lugares, de asientos que había, y lo que Jesús está diciendo, dice, bueno, si realmente quieren ser los más grandes, tienen que escoger los lugares menos importantes. Hoy en día se usan términos como clase premier, ¿verdad? Así se oye, clase premier. Si alguna vez ha viajado en avión, cuando va a ser el momento de abordaje, ponen clase premier. Le digo, zona 1, zona 2, zona 3. Y entonces ya desde ese momento catalogan a las personas por rango,
por orden de importancia, ¿verdad? Y siempre a los primeros que le dan la bienvenida y los primeros en abordar y los primeros en bajar son los de la clase premier, son los más influyentes, ¿verdad? Otro término que usan para describir dónde está la gente más influyente, más importante, dice la zona VIPs mencionan, ¿no? Y entonces, no, la zona VIP, no, ahí están las personas que ocupan los rangos más altos, ¿verdad? En los estadios hay un palco de honor, hay un palco de honor, son los lugares más privilegiados, son los más caros, solamente los jefazos pueden ocupar esos lugares. Y así va descendiendo hasta que llega a las gradas, hasta que llega a la zona de sol, ahí donde te da el calor, el bochorno, donde ni disfrutas el juego por la incomodidad que hay. Entonces, fíjense cómo así como en los tiempos de Jesús, aún en el día de hoy, hay como zonas reservadas para la gente más especial. Y Jesús le dice a sus discípulos, miren, si quieren ser los más grandes, si quieren ser los más importantes, si quieren ser los más influyentes, si quieren tener el rango de autoridad más grande, entonces deben tomar el último lugar. Y eso, yo no sé, yo no, solo me puedo imaginar la cara de los discípulos, ¿verdad? Cuando Él le dice, ¿quieren ser lo más importante? ¡Amén! ¿Quieren ser lo más influyentes? ¡Ah, sí! ¿Quieren ser los más exitosos? ¡Ah, gloria a Dios! Y estaban ahí esperando qué les va a decir Él, ¿verdad? Y cuando le dice, bueno, entonces, ocupen los lugares, los peores, los últimos, los más bajos, ¿no? Y solo me puedo imaginar la cara de ellos como que, ¿qué? ¿Qué dijiste? O sea, ¿de veras estás diciendo eso? O sea, porque eso va en contra totalmente de lo que piensa el mundo, ¿verdad? El mundo piensa de una forma y el reino de Dios es otra. Dice, ¿quieres ser el más importante? Entonces tiene que ser el sirviente de los demás. ¡Wow! O sea, si no le quedó claro con eso que debían de ocupar los lugares de menor rango, con la segunda frase donde le dice, tienen que ser sirvientes de los demás. ¡Wow! Para la gente del mundo es una señal de retroceso, de bajar en el escalafón social. Por eso nadie quiere estar en esa posición. ¿Quién va a querer estar ahí? ¿Quién va a querer, si pudieras ocupar el palco de honor, por qué irte a la grada de sol, verdad? O sea, no tiene caso. Si puedes viajar en zona premier, ¿por qué sentarte en el último lugar ahí, en el asiento más incómodo, donde se siente el calor de los motores, ¿verdad? Entonces, como que los discípulos, ¿qué, Señor? Espérate, ¿qué está diciendo, Señor? ¿O por qué no está diciendo eso? Eso es que no así como nosotros lo vemos, así no es como nosotros entendemos esto, ¿verdad? Nadie quiere ocupar el lugar más inferior, nadie quiere servir a los demás en el mundo. Pero en el reino de Dios, Jesús dice, si quieren ser los mayores, los más grandes, tienen que ocupar los últimos lugares y tienen que servir a los demás. En Juan capítulo 13, versículos del 4 al 6, hay una historia también hablando de la grandeza según el reino de Dios, y es la última cena, la cena de la Pascua que Jesús celebra con sus discípulos, y ya todo está listo, ahí todo está preparado. Pero los protocolos de ese entonces, cuando una persona llegaba a visitar a una casa, había un sirviente, había el esclavo de más bajo rango, el último en el escalafón, estaba ahí a la entrada con una vasija con agua y con una toalla para lavarle los pies de las personas importantes, distinguidas, ¿verdad? Y entonces todos ya están sentados a la mesa, pero todos tienen sus pies sucios, mugrosos por todo el camino, ¿verdad? Como no había ningún sirviente, ni uno de ellos se consideraba sirviente, por eso nadie tomó la iniciativa, a excepción de Jesús. Como no había ni un sirviente ahí, todos eran jefes, ¿verdad? Entonces todos tenían sus pies
mugrosos. Y entonces dice el versículo San Juan 13, del 4 al 6. Así que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? O sea, esto que Jesús hizo los agarró, le produjo un shock en su mente, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, como nadie quería ser el menor, pues todos tenían los pies mugrosos. Y cuando vieron que Jesús empezó a hacer la labor del sirviente, entraron en shock. Pedro fue el que lo externó: Señor, espérame, tú, el líder, el maestro, ¿me vas a lavar a mí los pies? No, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero. En el siguiente versículo le dice: no lo voy a permitir. O sea, para ellos era un shock porque estaban acostumbrados a lo del mundo, ¿verdad? Donde el más importante se sentaba y todo el mundo lo servía, todo el mundo lo consentía, todo el mundo lo agasajaba. Pero en este caso, el más importante, que era Jesús, estaba ahí de cuclillas, estaba ahí con su toalla, dispuesto a lavarle los pies, a hacer un trabajo que solo lo hacían los esclavos, los sirvientes de menor rango en toda la casa, ¿no? Entonces, que Pedro dice: no, Señor, pero ¿por qué vas a hacer eso? Señor, espérate, eso está mal. O sea, porque ellos: no, es que tú eres el jefe, tú debes de sentarte, a ti te deben de atender, a ti te deben de servir, a ti te deben de agasajar, de apapachar, no que tú te levantes a hacerlo. O sea, no, o sea, Pedro, para él fue no solo para él, para los otros fue un shock lo que Jesús hizo. Sin embargo, como explica en la palabra, ante los ojos de Dios, el que sirve a los demás es el más importante, es el que tiene el lugar de honor en su reino. Eso está en Mateo 20, del 25 al 28. Leo la Nueva Traducción Viviente. Mateo 20, del 25 al 28, dice así: Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso, otra vez, póngase en el lugar de los discípulos. Fue un shock para ellos. Fue como: ¿qué me estás diciendo, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque ellos estaban acostumbrados al concepto de grandeza del mundo. Pero ahora Jesús dice: no, en el reino de Dios no es así, no se confundan. No, eso cambia en el reino de Dios. Si uno quiere ser verdaderamente el más grande, el más importante, el más influyente, entonces tiene que convertirse en el servidor de los demás. Tiene que ser una persona que se arremangue para lavarle los pies, como lo hizo Jesús, a los demás. Entonces, que esté dispuesto a hacer el trabajo que otros no quiera hacer, que no vea desde su posición de arriba, sino que se meta allá para hacer el trabajo, para servir a aquellos que están bajo su autoridad. Entonces Jesús le está diciendo: mi reino no es como en el mundo. Aquí, si vamos a ser el mayor, tenemos que ser siervos de los demás. Y yo hago una pregunta para que tú consideres. No le voy a dar respuesta a esa pregunta, te la dejo en tu corazón el día de hoy. ¿Qué cambios habría en tu hogar si buscaras servir a los demás en vez de que ellos te sirvan a ti? Piensa eso. ¿Qué cambios habría en tu casa
si dejamos de pensar que los demás no tienen que servir a nosotros, si ahora entendemos el concepto de grandeza del reino de Dios, digo, no, ahora yo voy a atenderlos a ellos, ahora yo voy a servirlos. ¿Cómo sería tu hogar? Piensa los cambios que ocurrirían en el entorno familiar si adoptáramos el valor de servir como la verdadera grandeza. Creo que habría cambios, un impacto muy favorable. Creo que si nosotros nos determináramos a seguir el ejemplo de Jesús, de servir, si somos los más grandes, tenemos que servir a los demás. Entonces, si llegamos a seguir su ejemplo, nuestra familia sería un lugar de mucho mayor gozo y alegría. Ese es lo que nos está diciendo, lo que Jesús le dijo. Miren, ustedes quieren ser los más grandes, los mayores, está bien, pero no lo van a hacer como lo hace el mundo, ¿no? Si quieren ser ahora, van a ocupar los últimos lugares. Ahora en vez de que les sirvan, ustedes van a servir. Eso fue lo que hizo Jesús en el último día de la cena. Él sirvió a sus discípulos al lavarle los pies. Entonces, eso es lo que Él nos ha dado ejemplo y espera que tú y yo podamos imitar ese ejemplo. Tener un corazón de servicio a los demás no es algo opcional. O sea, no puedes decir, se oye bonito, pero a mí no me gusta. No, es que yo no quiero. Es que eso de servir a los demás como que no se me da. O sea, no es algo opcional. O sea, no es si quieres, si te parece bien, si estás de acuerdo, sino es un mandamiento que hemos recibido de parte de Jesús. Él nos lo dio como un mandamiento. En San Juan capítulo 13, del versículo 12 al versículo 15, dice así la palabra. Y después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Como le dije, no es algo opcional para nosotros, los creyentes en Cristo. Jesús dijo, miren, si yo que soy el maestro, si yo que soy el Señor, si yo que soy el más importante, si yo soy el que tengo mayor influencia, si yo soy el que tengo mayor autoridad, si siendo yo el más importante he estado dispuesto a servirles con humildad y amor, dice, entonces yo espero que ustedes sigan mi ejemplo. Yo espero que ustedes adopten este valor de que la verdadera grandeza es servir a los demás, servir a los que están a nuestro alrededor. Entonces, eso es lo que el concepto de grandeza asegura en el reino de Dios. Mire, yo sé que para la gente puede decir que tú estás tonto. No, ese está tonto. ¿Qué le pasa a esa persona? Mira, es como un fracasado. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Pero ante los ojos de Dios es que tú eres el más grande, el más importante. ¿Se dan cuenta la diferencia tan grande que hay entre el concepto de grandeza del mundo, del concepto de grandeza del reino de Dios? Y como les dije, no se imaginan el impacto que causaríamos en nuestra casa, en nuestros lugares de trabajo, si adoptamos el ejemplo de Jesús de servir a los demás como concepto de grandeza. Entonces, para administración es una pregunta que el Espíritu Santo nos hace. ¿Puedes orar para pedirle a Jesús que ponga en ti ese espíritu de servir a los demás? Piensa eso. ¿Estarías dispuesto a orar hoy y decirle, Señor, yo pido que me des un corazón como el de Jesús? Que yo no quiera que me sirvan a mí, sino que yo esté dispuesto a servir a los demás. ¿Estarías dispuesto a hacer esa oración? También tenemos que orar
para que sea derribado el concepto de grandeza que heredamos del mundo. O sea, que toda esa creencia incorrecta que aprendimos del mundo, que nosotros tomemos la determinación de romperla, de arrancarla del corazón. Y que ahora podemos tener el concepto de grandeza que proviene de Dios. Cuando Jesús reunió a sus 12, dice, miren, en mi reino no es como en el mundo. Ustedes quieren saber quién es el más importante, ustedes quieren saber quién es el que va a mandar. Y yo les digo que el que va a ser el más importante en mi reino es el que va a servir a los demás. Es aquella persona que va a tener un corazón de siervo, de sierva. Y eso es algo que seguimos, imitamos el ejemplo de Jesús. Él nos dio la muestra. Él nos puso el ejemplo y dice, yo ya les di ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Así que eso es lo que Él espera de ti y espera de mí. Que podamos ser líderes a través del servicio. Que podamos expresar la grandeza de lo que Dios nos ha dado a través de servir a los demás. Vamos a orar para que cada uno de nosotros podamos imitar el ejemplo de Jesús. Oremos. Padre, entiendo que así como fue difícil este concepto de grandeza a través de servir para tus discípulos, también es difícil para nosotros. Porque lamentablemente hemos copiado la creencia del mundo, donde el más importante es el que manda, el más importante es el que lo atienden, lo sirven, el más importante es aquello donde están encima todos los reflectores. Pero hoy hemos aprendido a través de tu palabra que el más importante es aquel que tiene un corazón de siervo, es aquella persona que por amor a ti, por amor a sus hermanos, está dispuesto a tomar la toalla para atender, para suplir las necesidades de sus discípulos. Padre, en esa hora yo pido que nos des un corazón como el de Jesús y que recordemos las palabras que Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias por tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces ese es el tema para esta semana. La grandeza de ser un servidor. Y quiero darle algunos anuncios. Bueno, primero que si alguien de su red se bautizó, necesitamos los nombres porque el domingo, primero Dios, queremos entregar los certificados de bautizos. Queremos darle la bienvenida a los nuevos integrantes de nuestra iglesia, que ahora a través del bautismo ya son parte de la familia de la fe de Casa de los Milagros Internacional de Lerma. Así que si alguien de su red se bautizó, necesito que dé el nombre, llame a la oficina, dé el nombre completo para que le podamos hacer su certificado. También ya está cerca la Convención Regional de Mujeres. La verdad es que estamos orando mucho, hay muchos detalles aún que necesitamos atender y necesitamos su oración, necesitamos su apoyo. Entonces nos va a apoyar a través de la oración, pero también nos puede apoyar a través del servicio. Próximamente les vamos a convocar tanto a varones como a mujeres, porque hay varios detalles del local de nuestra iglesia que necesitamos mejorar, que necesitamos darle una mejor presentación. Entonces vamos a necesitar a los servidores y servidoras. Y así que les invitamos a que podamos ponernos la toalla del servicio y apartar un tiempo para venir a hermosear la casa de nuestro Dios. Ya falta poco, ya estamos en la recta final para la Convención Regional de Mujeres. Así que les invito a participar. Que cuando venga la convocatoria, le vamos a decir el día y la hora. Usted puede decir, líder, cuenta conmigo, yo estaré ahí, yo voy a apoyar, yo voy a servir. Recuerde la grandeza de ser un servidor.
Y por último, también decirles que ya están las clases finales de capacitación destino. Ya Universidad de la Vida ya terminamos, pero capacitación destino aún todavía está en su recta final. Así que no falten, es importante que no se pierda las clases en capacitación destino. Muy bien, pues eso es lo que tenemos para esta semana. Un abrazo para todos y recuerde que seamos servidores de los demás. Saludos.